La palabra, por Muchas favor. gracias, Presidenta. En la Diputada misma línea Gerson. de lo que planteaba el diputado Undurraga, ¿quién decide qué es útil? Sí, claro. Es decir, De nuevo. punto puede determinar qué es útil, si es demasiado evidente, pero es aquel que requiere de cierta información el que entiende si una información es útil o no. En ese sentido, probablemente sería más razonable que una agencia, pongámonos en un caso, por ejemplo, Carabineros, pudiese solicitar a la PDI o pudiese solicitar a la inteligencia. Se puede repetir. De acuerdo. El punto es, ¿quién decide qué es útil? Si es aquel que ha recopilado la información o aquel que la necesita. Quien necesita la información va a tener de todas maneras una aproximación, sabe en qué dirección se está moviendo, sabe qué información efectivamente le puede servir para alcanzar los objetivos que se han puesto. Aquel que ha recopilado la información no necesariamente. Entonces, por ejemplo, si la PDI le puede solicitar a Carabineros antecedentes de todo lo que hayan recopilado respecto de, no sé, el tráfico de burros amarillos. Eso significa que Carabineros podría revisar toda la información que tiene a su disposición, cuánto de esta información efectivamente tiene que ver con burros amarillos, hago llegar la información al requirente. Y esa sería la información, o sea, información, ¿cómo se dice esto? Información residual entregada de manera práctica. La alternativa es entregar toda la información y ahí igual de todas maneras se produce un proceso de saturación. Entonces, si nosotros pudiésemos incluir dentro de lo que es el texto de la norma, que sean las instituciones las que se puedan solicitar unas a otras información residual que tenga que ver con alguno de los objetivos que estén persiguiendo a través de oficio. Entonces la Marina le puede solicitar a la Fuerza Aérea, no sé, si sabe algo de un nuevo avión naval que esté operando desde Ushuaia. Perfecto. Es decir, el que tiene la necesidad puede plantear entonces el requerimiento y con eso uno tiene efectivamente una cierta interoperabilidad entre las distintas instituciones. Si es solamente el que recoge la información, él no va a saber qué es lo que necesitan los otros, salvo en casos que sean demasiado evidentes. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy claro. Diputado Kaiser en su última intervención. Muchas gracias, señora presidenta. Lo que sucede es lo siguiente. Una de las razones por las cuales muchas veces la interoperabilidad ha sufrido ciertas dificultades hasta el momento ha sido porque la obligación de entregar la información no estaba consagrada en la ley. Ese es un punto. El segundo punto es que efectivamente los distintos órganos saben cuáles son los objetivos generales de las distintas ramas de la inteligencia, pero no necesariamente sobre operaciones particulares, por el compartimentaje. Sí, por favor. Entonces, Ok. eh, en vista y considerando que el compartimentaje es importante y es esencial en un sistema de inteligencia, lo razonable es que se produzcan los dos fenómenos. Es decir, si una agencia recoge información residual que reconoce como importante para otra agencia, la ponga a disposición y que a su vez una agencia pueda solicitar a la otra que le haga llegar información que ésta puede que no haya considerado como relevante desde el punto de vista de lo que es información residual, pero sin embargo sea importante para la agencia solicitante. Porque es un cruce para que no se nos produzca el fenómeno que se produjo, por ejemplo, en Estados Unidos para el 11 de septiembre, donde fue una de las razones por las cuales se pudo producir el atentado fue que la información no estaba cruzada, no se había entregado, no se habían solicitado o no se había entregado voluntariamente de una agencia a la otra información que era relevante para impedir ese atentado. Entonces yo dejaría dentro de la norma que tenga ambas cosas, la obligación de entregar cuando reconoce algo que es relevante y también la obligación de entregar cuando se solicita. Que no sea solamente un... Porque qué es útil depende mucho de la situación operativa de una agencia, de lo que está haciendo en ese momento. Y el plan es un tema general, siendo que el tema para una operación específica puede ser muy particular.
¿no? Muchas Muchísimas gracias, señora presidenta. muchas gracias, diputado Kaiser. A ver, solamente decir que esta es una definición. Lo que estamos votando es solo una definición, no estamos entrando a la discusión de los deberes que va a tener finalmente que quedar despejados en la norma, ¿ya? Estamos solo definiendo. Probablemente aquellos elementos que han surgido a propósito de la discusión en la comisión debiesen quedar resueltos durante la definición de deberes, que es distinto a la norma que vamos a votar. Yo no sé si el Ejecutivo quiere aportar algo más o puedo poner en votación. Al Ejecutivo y luego ponemos en votación. Señora Presidenta, efectivamente, tal como usted señala, lo que se busca votar ahora es exclusivamente la definición de información residual. Y en abono de lo que usted acaba de decir, tanto en el artículo cuarto, inciso final, como en el artículo sexto ter, inciso cuarto, vamos a entrar en los temas de la intercambio de información, y ahí se pueden seguir discutiendo otros aspectos. En ese momento lo haremos. Absolutamente de acuerdo. Le voy a pedir al señor secretario que nuevamente, por favor, dé lectura de lo que vamos a votar y le voy a pedir que tome la votación, por favor. Secretario. La definición de información residual contenida en la indicación del Ejecutivo dice lo siguiente, que está en la página 4 del comparado. Información residual. Toda aquella que se obtiene en el marco de las labores propias de un organismo o servicio de inteligencia y que, no siendo útil para la consecución de sus objetivos, pueda contribuir a la consecución de los objetivos de otros organismos o servicios de inteligencia o del sistema en su conjunto. Perfecto, vamos a entrar en votación. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputada Carmen Hertz. A favor, señor secretario. Diputado Lee. Diputado Luis Sánchez. A favor, señor secretario. Diputado Kaiser, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En la sesión anterior, yo me acuerdo haberle consultado al Ejecutivo si estaría abierto a incluir otras definiciones que ya habían sido rechazadas. El Ejecutivo dijo que no estaría cerrado a esa posibilidad, como eran, por ejemplo, las definiciones para función de inteligencia, creo que inteligencia ya estaba, función de inteligencia, procedimientos especiales de inteligencia, que no habían quedado en el texto, las dos. Y creo que eran función de inteligencia, procedimientos especiales de inteligencia, y no sé si votamos contrainteligencia, si teníamos una definición para contrainteligencia. No, sí tenemos. Entonces era solamente función de inteligencia, procedimientos especiales de inteligencia, ciclo de inteligencia. Está raro. El micrófono. Diputado, está nuevamente, Pero, sí, sí, están sí, raros sí. los micrófonos, yo no lo puedo apagar. Eso, ahí estamos. No, que eran las tres definiciones que creo que el Ejecutivo estaba abierto a incluir dentro del texto de la ley. Nuevamente, función de inteligencia, procedimientos especiales de inteligencia y ciclo de inteligencia. Como se había planteado en la indicación que habíamos propuesto nosotros en algún momento. Gracias, Muchísimas diputado. Quiero hacer una prevención, señora presidenta. A mí no me parece entregarle al presidente de la República completamente la facultad de determinar planta, de determinar todo el funcionamiento interno, puesto que, bueno, eso significa que nosotros ya no participamos de esa decisión. Ya tenemos un tema, creo yo, con lo que es la planta que ha llegado del Senado, que son solamente 98 funcionarios para una para una agencia de inteligencia nacional. Y aquí vamos a dejarlo 100% a criterio del señor presidente de la República, quien, disculparán, pero no es tampoco necesariamente un especialista en esta materia. Entonces, vamos a terminar enfrentados a un decreto con fuerza de ley en el cual entonces el Congreso no tiene ninguna participación. A ver, Muchas gracias, sí, señora presidenta. gracias, diputado Kaiser. A ver, hay que ser muy claros en esto. Las facultades que impliquen gasto fiscal, creación de organismos, son
facultad exclusiva del presidente de la República, nos guste o no nos guste. Podremos encontrar poco, mucho, eso lo discutiremos en el momento en que llegue a la comisión la discusión, la indicación propiamente tal. Pero esa es la realidad en la que nos encontramos hoy día. En votaciones anteriores nosotros hemos dejado en claro que no vamos a tener una escuela de inteligencia para todas las agencias de inteligencia en común. O sea, eso ya está prácticamente, está votado. A lo que nos hemos reducido es a si la ANIC en este caso, va a tener una escuela de inteligencia propia o no. Con 98 funcionarios, la verdad es que, como lo planteaba el diputado Undurraga por su intermedio, señora presidenta, es perfectamente innecesario tener una escuela, puesto que no va a tener alumnos en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, yo en este caso específico respaldo la indicación del Ejecutivo, retirar el artículo 15, lo que hace es hacerse cargo de lo que ha sido la evolución de la discusión en esta comisión, señora presidenta, donde hemos rechazado la creación de una escuela conjunta y de planes conjuntos de estudio para todas las ramas de la inteligencia. En ese sentido, yo votaría de inmediato esto y me haría cargo de que seguimos evolucionando en ese sentido y posteriormente tendremos que ver el tema de la escuela de inteligencia de la ANIC de la mano de lo que va a ser la planta que proponga el Ejecutivo, de si es necesaria o no es necesaria. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Kaiser. Gracias. Diputado Kaiser tiene la palabra. Sobre el punto, señora presidenta. Ok. La inteligencia, la institución de inteligencia, la institucionalidad de inteligencia, evidentemente también realiza lo que se llaman operaciones especiales, que están destinadas a neutralizar amenazas. Es lo que hace el MI6, es lo que hace la Agencia Central de Inteligencia. Tienen un brazo para operaciones especiales. Lo hacen también las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿no? Tienen operaciones especiales. En ese sentido, evidentemente que es el Ejecutivo el que termina tomando decisiones en ciertas operaciones especialmente delicadas, pero contribuir a neutralizar, bueno, ¿contribuyen a quién? ¿Contribuyen a otra organización? ¿Sacamos a la inteligencia entonces de la neutralización? ¿Solamente son contribuyentes, digámoslo así? Es una consulta que me parece relevante de hacer. Quizás sea contribuir a y o neutralizar, no sé, quizás cambiar la redacción para mantener la flexibilidad también para la propia agencia, que yo creo, o así como lo vemos nosotros, o como lo veo yo personalmente, no quiero hablar por nadie, ¿no? Tiene que ser una agencia que tenga también una cierta capacidad operativa, ¿no? Sí, estamos hablando también también las Fuerzas Armadas tienen capacidades, por eso estoy hablando, las Fuerzas Armadas también tienen capacidades operativas, especialmente en operaciones en el extranjero. Entonces, dejarlos en una situación más bien de neutralidad o solamente una contribución es como es un tema que me parece interesante de debatir. Localizar y contribuir a neutralizar. Y comparto con mi colega Sánchez aquí al lado de por qué se está retirando entonces. No, pero eso ya es otro inciso, lo conversamos en otro momento. Muchas gracias.